Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos por este medio, compartiendo la palabra de Dios, buscando al Señor una vez más. Les hago la invitación para que se vayan conectando allí, para que estén atentos. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se está allí conectando. Bueno, me alegra pues estar aquí una vez más con ustedes. Traemos una secuencia pues de temas. Hemos hablado del amor, ¿sí? Hemos hablado de el comportamiento de un verdadero hombre, hijo de Dios. Y pues en este día, en este momento quiero que toquemos un tema que pues nos atañe a todos en algún tiempo o en alguna temporada de nuestra vida, ¿sí? Que es ser padres y pues obviamente pues somos hijos, ¿no? O fuimos hijos, somos hijos, entonces nos atañe. Si está tomando nota allí, quiero que coloque obedeciendo como padres y como hijos. Pero quiero que antes de que vayamos a la palabra de Dios, disponga un momento ahí, cierre sus ojos y abra su corazón y permita que el Señor llegue a su vida, que el Señor hable a su corazón y dispóngase, hermano. Entonces vamos a cerrar los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, Rey. Nos dirigimos delante de ti, Señor, creyendo, Dios, que en ti hay misericordia, Dios, que en ti, Señor, hay respuesta, amado Dios, a nuestra necesidad, que hay respuesta, Señor, a nuestras peticiones, que hay respuesta, que hay salida, Señor, a las dificultades, a los problemas, amado Dios. Venimos delante de ti, Señor, creyéndote. Venimos delante de ti, Señor, confiando cada día más en ti, Señor, en tu palabra, en tu dirección, Señor. Permítenos disponer nuestro corazón, disponer nuestros oídos, nuestra vida, amado Dios, para escuchar de tu palabra, Señor, para escuchar de tu sabiduría, amado Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo cada oyente, cada familia, cada hermano que se ha reunido, que ha dispuesto su corazón para escuchar de tu palabra, amado Dios. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos, que tu Espíritu Santo sea enseñándonos en este momento. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Bueno, como veníamos hablando, entonces vamos a tocar un tema que nos atañe a todos como padres, como hijos, y es obedeciendo como padres y como hijos. Entonces, primero que todo quiero que me acompañen ahí en la palabra de Dios al libro de Efesios capítulo 6. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 4. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 6:1: Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Amén. Aquí vemos el apóstol Pablo les escribía allí a la iglesia de Éfeso de este tema que le atañe tanto a padres como hijos, a hombres, ¿sí? Exclusivamente, donde les está diciendo, en el verso 1 podemos ver que le dice padres, hijos, obedezcan a sus padres, ¿verdad? Todos en algún momento sabemos que fuimos hijos, ¿sí? Estuvimos siendo guiados por nuestros padres, tal vez algunos no tuvieron padres, no tuvimos, pero siempre hubo una figura masculina que estuvo allí, o en muchas ocasiones nuestra propia mamá nos guió, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que como hijos debemos de ser obedientes a nuestros padres. Y no dice que en lo que nosotros queramos, como ahora se está viendo en la sociedad, se ven en los hogares muchas veces, donde los hijos hacen lo que quieren. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí?
necesitamos de raíz mirar qué está pasando porque no hay hogares efectivos, ¿sí? No hay una efectividad en la crianza, en la enseñanza, en estar pendientes de nuestros hijos. Y tenemos que mirar de raíz de dónde puede estar pasando esto, en qué hemos estado fallando, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que porque tal vez les dimos un apellido a nuestros hijos, tal vez porque estuvimos allí pendientes, ya lo hicimos todo, ¿sí? Pero el Señor aquí nos enseña que debemos de ser como padres diligentes y como hijos ser obedientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que a lo largo de nuestra vida, en muchas ocasiones fuimos hijos desobedientes. En muchas ocasiones pensamos que ya no sabíamos todo, hicimos lo que queríamos, hacíamos lo que queríamos y no nos sujetábamos a nuestros padres. Y en muchas ocasiones sufrimos. En muchas ocasiones nos tocó reconocer que nuestro papá tenía la razón o nuestra mamá. Entonces, hay sabiduría en estas palabras que le escribía el apóstol allí a aquellos hermanos, donde le decía que como hijos agrademos a nuestros padres como agrada al Señor, ¿sí? Porque para delante de Dios esto es justo, dice la palabra de Dios. Entonces, quiero que miremos ahí y me acompañen un momentico a Hebreos 12:9, ¿sí? Vamos a estar buscando Hebreos 12:9 para que vayamos reforzando un poco este punto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:9. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Tremenda pregunta, ¿verdad? Y si nos la respondiéramos, ¿qué podríamos decir ahí? Cuando éramos hijos y cuando esos padres estrictos de antes que, mejor dicho, usted hacía algo y le iba la chancleta, lo primero que se atravesaba iba por ahí. Y preciso que tenían puntería y le pegaban a uno, ¿cierto? Y lo corregían a uno. Y le hacían sentir esa mano fuerte, le hacían sentir que había una corrección, que como que uno le interesaba a ellos, ¿sí? Eso demuestra, o uno siente que, bueno, mi papá, ¿por qué esto? Y uno analiza porque le intereso, ¿sí? Porque obviamente pues no solamente está el pegar y el estar corrigiendo y cada ratico sin haber un diálogo. Y cuando nuestros padres hablaban con nosotros nos decíamos, mira, te castigué porque hiciste esto y esto. Y eso no se debe de hacer, ¿sí? Entonces, redondeando un poco más, aquí en el verso 9 de Hebreos 12, esta pregunta que hace, porque lo que hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida. ¿Por qué no nos sometemos a Dios como tal vez lo hacíamos con nuestros padres, verdad? Aquí vemos y podemos ver manifestado el poder y la autoridad del verdadero Padre de todos, de nuestro Padre Celestial. No nos olvidemos que tal vez ahorita fuimos hijos, ahora puede que más de uno o la mayoría de mis hermanos tenemos hijos, pero no nos olvidemos que tenemos un Padre que es sobre todo, ¿sí? Tenemos un Padre al cual debemos de obedecer, al cual debemos de cada día estar sujetos a Él y permitir que Él sea, al corregirnos, al enseñarnos, saber que como lo hacíamos con nuestro Padre terrenal, era porque nos ama, ¿sí? Porque reconocía o veía que estábamos haciendo algo que no estaba bien. Entonces, nuestro Padre, hay un texto, si no estoy mal en Hebreos también, aquí más adelante, donde dice que nuestro Padre, bueno, acá está en el 10, dice, nuestro Padre aquí en la tierra nos corrigían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Hay veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios como que me corrige mucho? ¿Por qué como que vivo tan arrastrado? Dicen unos. Tenemos que mirar que no sea pues por su pecado, ¿no? Pero cuando el Señor ve actitudes en nuestra vida que aún todavía como que están ahí, que no se han ido,
¿sí? Hay muchas obras tal vez de la carne, de la forma de vivir, de nuestra forma de actuar. Dios nos corrige, hermanos. El Señor como Padre, como el soberano Padre de nosotros, Él está pendiente de nosotros y su amor hace que esa corrección genere salvación, ¿sí? Que esa corrección genere santidad, como lo dice aquí en este texto. Amén. Entonces, es súper importante que reconozcamos primeramente a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, como nuestra mayor autoridad, como nuestra mayor protección, como nuestro proveedor, ¿sí? Como nuestro refugio, porque Él es eso lo que nos provee como Padre y muchas cosas más, muchos beneficios, ¿verdad? Pero podemos ver acá que es provechoso cuando somos corregidos por Dios. Aunque es doloroso, es difícil porque en una ocasión me acuerdo de que cuando yo era más pequeño, como la edad de 10 años, me acuerdo de que yo fui desobediente. Sí, hice algo que no debía haber hecho, hubieron consecuencias y la corrección fue dura. Y me tuve que aguantar y me dolió. ¿Sí? Que humanamente, primeramente se me venía a la cabeza, no me aman, me quieren destruir, ¿sí? Mi mamá no me quiere porque me pegó, porque mejor dicho se desquitó conmigo, ¿sí? Es súper importante cómo obviamente corregimos a nuestros hijos, ¿sí? Porque Dios cuando nos corrige tampoco es para destruirnos. Dice acá que es para darnos salvación, para darnos santidad. Si haya un propósito, bueno, un propósito de amor. Porque nosotros con nuestros hijos en muchas ocasiones hemos dejado que nos coja el enojo, el enfado, y hemos corregido con ira, hemos corregido de mal genio, y es ahí donde hay destrucción. Y es ahí donde está la raíz de por qué nuestros hijos tal vez no quieren venir al Evangelio, ya le imponen, ya no hay una fluidez de que nazca con amor enseñarles el Evangelio y que ellos vengan a Dios porque su Padre les está enseñando que Dios es el soberano Padre y que en Él nos ha amado, bueno, todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, empezando desde Jesucristo que lo dio por nosotros, ¿verdad? Para darnos salvación. Entonces, a nosotros tener ese amor y esa paciencia de enseñarle a nuestros hijos de esa manera, enseñarles, mi amor, mira, Cristo hizo esto por ti, el Padre nos amó tanto, ¿sí? Y enseñarle la palabra con amor a nuestros hijos. Y vamos a ver un fruto diferente al estarlos tal vez presionando, al estarlos imponiendo cosas que en muchas ocasiones ni las vivimos nosotros en el hogar. Es fundamental poder ser de testimonio porque donde más nos están observando es dentro de nuestro hogar. A veces pensamos que no, vamos a la iglesia y todos felices, la familia feliz, los papás, la mamá, los hijos. Y en la casa es donde verdaderamente en la vivencia, en el diario vivir, en la convivencia, cuando estamos haciendo tareas, cuando estamos compartiendo, cuando estamos almorzando, que regó el jugo, que hizo, que dañó, cómo estamos actuando en esos momentos cuando nuestros hijos están en esa situación. Hemos corregido para destruir, hemos corregido para hacer daño, hemos corregido con ira, hemos corregido enojados, o más bien hemos dejado que la palabra de Dios, que lo que Dios ha hecho en nosotros, porque no lo merecíamos, ¿verdad? Tal vez estábamos como nuestros hijos, Dios nos veía así. No merecíamos que Él no hiciera nada por nosotros porque éramos desobedientes, pecadores, bueno, terrible. Pero ¿qué hizo su amor? Nos dio una oportunidad, tuvo misericordia, nos trajo ante su presencia, nos limpió, nos redimió por medio de Cristo. Sí, la prueba de amor más grande de nuestro Padre Celestial es Jesucristo, lo que hizo por nosotros allí en la cruz, de darnos salvación, de perdonar nuestros pecados, de darnos vida eterna, salvación, sanidad, ¿sí? Vemos allí un sinnúmero de premios, hablemoslo así, en este caso. Entonces, es súper importante que a la hora de corregir, de ser padres, de ser buenos padres, lo hagamos con amor, lo hagamos para edificar a nuestros hijos, porque en muchas ocasiones he visto padres frustrados, diciendo, pero qué triste ver mi hijo en la droga, ver mi hijo, a mi hija por allá buscando hombres, sí, como con esos vacíos.
Y es difícil, lo he visto y lo he podido observar en hogares cristianos, donde los niños están esperando, los jóvenes, su adolescencia para irse de la casa y disfrutar de lo que tal vez aprendió del amiguito porque le tuvo más confianza, de hacer lo que le aconsejó la amiguita. Y es donde vemos hogares cristianos frustrados, hijos en el mundo, y no es la idea, hermanos, porque nosotros tenemos que saber que algún día tal vez el Señor nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestros hijos, qué fue lo que les enseñamos, ¿sí? Porque la palabra nos dice que de día y de noche les enseñemos a ellos donde quiera que vayamos, en las veredas, cada situación. Yo le doy la gloria al Señor porque me ha permitido pues tener mi trabajo en mi casa y comparto todo el día con mis hijos. Para muchas personas sería lo fatal, ¿no? Porque pues son tres y todo el día ahí la presión y uno más chiquitico y el otro y llora y hace y bueno. Pero le doy la gloria a Dios que con mi esposa nos hemos puesto de acuerdo para la gloria de Dios de poder edificar y enseñarle a esos niños la palabra de Dios. ¿Sí? Aunque no ha sido fácil y en muchas ocasiones también hemos fallado, pero estamos aprendiendo de Dios, estamos aprendiendo de lo que el Señor nos da cada día para poderle transmitir a ellos. Es súper importante tenerlos en cuenta para los devocionales, ¿sí? Enseñarles la palabra, ¿sí? Mostrarles por medio de la palabra el amor de Dios, el amor de un padre hacia un hijo. Y también, como lo decíamos, de un hijo hacia un padre. Porque no nos olvidemos que, como lo decíamos ahorita, también somos hijos. Hijos de nuestro Dios Todopoderoso. Y a ellos también tenemos que enseñarles y mostrarles cómo se porta un hijo. Mayor ejemplo de eso fue Jesucristo, ¿verdad? Que vino acá a la tierra a cumplir su propósito en todo, en obediencia a su Padre, a nuestro Padre Celestial. ¿Qué mejor ejemplo que ese de un hijo? La obediencia, se sujetó, no hizo nada que no le haya mandado a hacer el Padre. Qué bonito ejemplo, así fuéramos cada día nosotros, primeramente con Dios y con nuestros padres, y así le enseñáramos a nuestros hijos, porque vamos a poder tener un éxito en nuestros hogares, vamos a tener un hogar efectivo, un hogar que delante de la presencia de Dios sea agradable, ¿sí? Porque, digamos, para nosotros como varones, una de las cosas que tal vez un requisito que debemos tener es que nuestro hogar, nuestros hijos sean sujetos a nosotros, ¿sí? Y no sujetarlos a la fuerza, como le decía, por el lado tosco, malo, no. Que sea algo que fluya, que un niño siempre quiera encontrar en su padre ese refugio. Así como nosotros hemos encontrado en Dios ese descanso, hemos confiado en Él, que lo que Él nos diga nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a crecer. El consejo que el Dios nos dé nos va a ayudar a encontrar la salida tal vez a esa dificultad, a ese problema, a X o Y cosas. Sabemos que Dios llena todo, amén. Entonces debemos de ser padres sabios, ¿sí? Debemos de ser padres, pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Porque humanamente puede que haya sabiduría, pero en muchas ocasiones no funciona. Hay sabiduría humana donde se hacen cosas que funcionan, pero hay otras que no. Sí, he visto padres que dicen, no, le voy a quitar el celular, le voy a cortar el internet, le voy a quitar los juguetes. Hay cosas que funcionan, pero verdaderamente lo que funciona es la palabra de Dios, ministrada a sus hijos, ministrada a nuestras vidas. Y ahí la importancia de tener una relación con Dios, una intimidad con Él, saber qué vamos a hacer de nuestros hijos, ¿sí? Y poder avanzar en esa tarea, hermanos. Poder hacer las cosas como el Señor nos lo demanda, ¿sí? Obedecer en esa parte, porque en esa parte también debemos de ser obedientes. Aunque tal vez lo hemos tenido por poco o nos hemos enfocado más en otras cosas, debemos de obedecer también en ese punto como padres. Como los que estamos allí enseñando a nuestros hijos, los que estamos llevándolos cada día a Dios, porque ellos también necesitan a alguien que los vaya guiando y llevando a la presencia de Dios, mientras ellos ya cogen ritmo y bueno, obviamente uno tiene que enseñarles que
que conozcan el Espíritu Santo, que lo anhelen, enseñarles el Evangelio, ¿sí? Sobra decirlo que es obvio que tenemos que hacerlo y llegará un momento en que ellos empiezan a depender del Padre Celestial, del Padre de todo, nuestro Padre Celestial, amén. Y debemos de pedirle a Dios sabiduría, como les decía. En nuestras oraciones nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, nosotros podemos con nuestras palabras edificarlos, en nuestra oración por ellos, ¿sí? Tal vez sí poniéndole las manos, bendiciéndolos, ¿sí? Entonces debemos ser padres sabios. Y dice Colosenses 3:21, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen, ¿sí? En muchas ocasiones la cantaleta no funciona, hermanos, ¿sí? Los castigos, si usted no hace esto y no va a la iglesia, lo castigan. Ya por ese lado ya un niño grande, que ya como que está más, digámoslo así, curtido, ya tiene más vivencia, es muy complicado manejarlo tan así. Porque ¿qué va a pasar? Vamos es a hacer que ellos se enojen, ¿sí? Amenazándolos que le pega si no va a la iglesia, ya es un extremo. Hermano, es mejor manejarlo en oración, con ejemplo, con sabiduría. Ven, mi amor, mira, la Biblia dice esto. Debemos de hacerlo de esta manera. Tú sabes que si tú eres desobediente, así como yo te corregía, Dios también es nuestro Padre, nos va a corregir, nos va a dar premios. Si somos desobedientes, pues obviamente van a venir consecuencias, va a doler, allá, y pavo, pues uno como, ¿sí? Como más o menos los ha enseñado y los ha criado. Y uno empieza a hablarles así y es mucho más sabio que usted hacer que ellos se enojen, ¿sí? Y aquí aconseja el apóstol diciéndole a los padres que no hagan enojar a sus hijos, porque a veces eso hace que ellos se desanimen, ¿sí? Entonces debemos de ser sabios en la manera de cómo vamos a hacer para que nuestros hijos busquen de Dios, para que nuestros hijos se acerquen al Señor, ¿sí? Una de las edades muy difíciles, las más chéveres y más fáciles, donde usted, mejor dicho, es como una hoja en blanco, donde usted empieza a formar un niño, bueno, que lo coja de pequeñito y esté ahí y le enseñe, muy chévere. Pero donde llega una edad donde esos niños ya 12, 11, 12, 13 años, donde ya llevan un estilo de vida, una forma de vivir, y si nos enfocamos en conseguir la plata para comer, y nos enfocamos más en lo material, y nos enfocamos más en el dinero, ¿sí? En darles un buen colegio, y su vida espiritual la dejamos a un lado. ¿Y qué pasó cuando venimos a darnos de cuenta 10 años después? Hay una consecuencia. Se empiezan a ver los resultados del trabajo que no se hizo durante un tiempo atrás. Entonces es fundamental que lo podamos día tras día hacer, día tras día pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé esa sabiduría, que nos permita ser sabios en la manera de cómo vamos a criar a nuestros hijos, cómo les vamos a enseñar, qué les vamos a enseñar, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces también quería compartir un proverbio muy sabio que encontramos allí en Proverbios 3:11. Quiero que me acompañen ahí a Proverbios 3:11. La sabiduría de Salomón, una bendición también. Dice, no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por su reprensión. ¿Sí? Aquí podemos ver a nuestro Dios como Padre, ¿sí? Hay veces la corrección, como lo decíamos anteriormente, hay veces trae dolor, trae, sí, sufrimiento, trae tal vez congojo, pero no la menospreciemos, no rechacemos cuando el Señor nos corrige a nosotros como hijos. Porque a veces es fácil nosotros como padres de aquí terrenales corregir y mandar y hacer. Pero cuando estamos en la posición de hijos de Dios, de hijos, entendemos un poco también a nuestros hijos, ¿no? Y podemos ver cuando nuestro padre nos dice haga esto, y uno como que también es desobediente. Bueno, ahí está pagando lo que no hace de la obediencia con sus propios hijos, ¿no? Entonces
hagamos las cosas bien, hermanos. Dejémonos que sea Dios quien guíe nuestra vida, quien guíe nuestro caminar, nuestros pensamientos, para cuando nos toque estar en la posición de hijos, también entender y poder hacer las cosas bien. Dice, no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor. Amén. Vemos que Dios nos ama y nos corrige también. Es como una cadena, ¿sí? Es como algo que se cumple. Porque si Él nos ha tomado como hijos, Él no, nos va a corregir. Él nos va cada día a estar enseñando y a diciendo lo que le agrada a Él, lo que es bueno para nuestra vida, lo que nos va a edificar y nos va a hacer crecer, como lo veíamos anteriormente. ¿Sí? Dice, porque el Señor corrige al quien Él ama. Tremendo, ¿no? Dice en el verso 12, porque el Señor corrige a quien Él ama. Y dice, como un padre corrige a su hijo favorito. Tremendo, ¿no? Veamos y entendamos que si el Señor nos corrige es porque somos favoritos para Él. Sentámonos afortunados cuando el Señor nos está tratando algún punto de nuestra vida, sea nuestro carácter, sea el mal genio, sea en nuestras finanzas, lo que sea. Porque sabemos que si tenemos el corazón en lo material, si tenemos el corazón en el dinero, la esperanza en lo que hagamos nos va a ayudar, difícilmente vamos a poder reconocer que necesitamos depender de Dios. Y si el Señor trata una de estas áreas, es porque Él nos ama y somos sus hijos favoritos, como lo dice acá, y quiere que solamente dependamos de Él. Hay hasta un celo allí, un celo muy bonito de Él guardarnos, ¿sí? De Él estar pendiente de nosotros. Amén. Bueno, quiero que también miremos allí en Mateo 5:9. Dice Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Amén. Entonces, dichosos los que trabajan por la paz. Aquí vemos una característica cuando somos hijos de Dios. A veces nosotros miramos, bueno, ¿será que sí es hijo de Dios o está fingiendo en la iglesia? Sí, pero vea que la palabra de Dios nos muestra y nos da como hablemos así, como un molde en el que caben los que somos hijos de Dios. Y dice aquí, dichosos los que trabajan por la paz. Bueno, cuando usted todo lo que hace para agradar primeramente a Dios, pero todo lo que hace con sus hermanos en la congregación, donde trabaja, en su hogar, con todo su entorno que maneje, cuando usted trabaja por mantener la paz con las personas que anda, porque nada se salga de esa paz que es Dios, dice que los que hacen eso son dichosos, los que trabajan por la paz. ¿Por qué dice? Porque Dios los llamará hijos suyos. Amén. Entonces procuremos de verdad encajar en ese molde en el cual una de las características que manifiesta un verdadero hijo de Dios, o que se merece ser llamado hijo de Dios, una persona que procure la paz. Procuremos la paz en nuestro hogar, procuremos la paz con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que vayamos. ¿Sí? Hay muchas personas que es fácilmente que exploten o que hayan choques, entonces todo se genera como en una contienda, una ira, enojo, muchas cosas que no vienen de parte de Dios, y eso le quita la dicha a las personas, porque cuando ha sucedido pues no es muy agradable uno entrar en esos momentos en que estamos desobedeciendo a nuestro Padre. Amén. En Lucas 6:35 también encontramos otra característica que nos permite ver que somos hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios. Allí en Lucas 6:35, y dice así, dice Lucas 6:35, ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio, así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios
Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Tremenda palabra, ¿verdad? Vemos que unas características aquí que debemos de amar. ¿A quiénes? A nuestros amigos, los que nos hacen bien, no. Dice a nuestros enemigos. Sí, Dios siempre buscando de que andemos en paz con todo el mundo. Dice, ustedes deben amar a sus enemigos y hacerles el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo. Si más o menos hemos hecho estas obras o nos es fácil hacerlas, porque tal vez las hemos hecho, pero esperando algo a cambio, ¿cierto? O esperando a ver qué podemos recoger de esto, ¿sí? De hacer estas obras. Y dice que lo hagamos sin esperar nada a cambio. Dice que así seremos recompensados y no por el hombre, sino directamente por el Dios Todopoderoso. Y seremos llamados hijos de Dios. Una característica más para ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Dice, y habla un poco aquí de una característica de Dios, porque Dios también es bondadoso. Y dice con los desagradecidos y con los malos. Hay veces nosotros solo queremos hacer el bien a las personas que nos hacen el bien o a los que sí nos prestan. Pero Dios da un ejemplo de que Él hasta a los desagradecidos y a los malos les da, es bondadoso con ellos, es bueno con ellos. Nomás el hecho de permitirles vivir es algo que vemos que Dios es bueno con esas personas. Entonces un ejemplo que nos hace ver como hijos de Dios. Y dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestra vida, hemos podido sentir y saber que somos hijos de Dios, porque hemos sido corregidos. Entonces vemos que cuando somos corregidos por Dios, nos ha tomado como hijos, amén. Y ya terminando, quiero que en Gálatas 6:23 dice el texto, pues todos sois hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, de pronto tú que estás allí por primera vez, escuchando la palabra, estás queriendo conocer del Señor, de Dios como Padre, la única manera de podernos acercar y ser hijos de Dios es por medio de Jesucristo. Es algo que no podemos olvidarlo jamás. Jesucristo es ese vínculo, es ese camino, ¿sí? Que nos permite llegar a nuestro Padre y ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, súper importante para cada uno de nosotros, que ya lo sabemos, para las personas tal vez que no lo sabían, que nos ven allí por primera vez, que todos los que hemos puesto nuestra mirada, nuestra fe en Jesucristo, podemos ser llamados hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, hermanos, es hermosa la palabra de Dios. Vemos cómo el Señor cada día pues nos habla y va obrando en nuestra vida. Quisiera pues seguir un poco más, pero solo voy a terminar leyendo en Efesios 6, donde empezamos el verso 3, que dice, para que seáis felices y vivas una larga vida en la tierra. Vemos que hay una promesa para con nuestros padres, allí hijos, padres, cuando honramos a nuestros padres. Tendremos larga vida sobre nuestra tierra, sobre la tierra. Leyendo la palabra de Dios, un ejemplo de un personaje que duró muy poco, porque pues no fue obediente a sus padres, fue Sansón. Vemos que este señor, este hombre murió muy joven, ¿sí? Porque fue desobediente a sus padres. Y entonces es un ejemplo en la Biblia que encontramos de un personaje que sus días fueron acortados por ser un mal hijo, por no honrar a sus padres. Entonces es fundamental, allí si están escuchando en familia, que los muchachos, que les enseñemos con sabiduría a nuestros hijos, que debemos honrar a nuestros padres, ser obedientes, ¿sí? Si nuestros padres están en el camino del Señor y nos están enseñando y les enseñamos a nuestros hijos, obedezcamos,
Creamos primeramente en Dios y en nuestros padres. Amén. Y dice el verso 4, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. Vuelve y nos dice lo que decía allí en Colosenses. Ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Amén. Entonces, tengamos en cuenta de que debemos de educar con disciplina, con sabiduría, pero la que quiere el Señor, con la instrucción que el Señor nos da y lo encontramos en su palabra. ¿Sí? Entonces, hay sin número de textos donde Dios nos habla como hijos y de los hijos hacia Dios, pero tengamos en cuenta pues estos que el Señor nos dio en esta noche y hagamos la voluntad de Dios, hermanos, es el mensaje. Hagamos la voluntad de Dios, obedezcámoslo en esta área de nuestra vida que también es muy importante para más adelante no tener dolores de cabeza, para más adelante no tener una vida frustrada. Que cuando usted ya no pueda ni caminar y ya no pueda ni trabajar y se mató toda la vida trabajando, ¿y sus hijos dónde quedaron? ¿Dónde quedaron nuestros hijos? ¿Sí? Entonces, y para los que aún todavía no tienen hijos, síganse llenando de sabiduría, pidan al Señor mucha sabiduría para cuando llegue ese momento también puedan poder experimentar y poder trabajar junto con sus hijos en el Evangelio, porque pues ellos también son parte de la iglesia de Cristo. Ellos también son parte de las ovejas del Señor y pues debemos estar unidos, debemos estar pendientes los unos de los otros, debemos estar en oración los unos por los otros y nuestros hijos pues no se escapan de ahí porque también son parte de la iglesia de Cristo. Entonces unámonos, hagamos la voluntad de Dios, dejemos que sea Dios quien cada día guíe nuestros pasos, guíe nuestra vida, guíe nuestro hogar, que guíe a nuestros hijos, que guíen a nuestras esposas, a todos, y que podamos sujetarnos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, hermanos. Amén. Entonces damos la gloria al Señor por este espacio que nos permitió compartir de su palabra. Espero haya abierto su corazón a la palabra del Señor, no a lo que yo he dicho tal vez, sino a la palabra de Dios, lo que estuvimos estudiando de su palabra, y que sea Dios obrando en sus corazones, en sus vidas, en sus hogares y en sus hijos. El Señor los bendiga. Me agradó compartir este momento con ustedes. Entonces creo que quedamos allí despedidos. No nos sobra decir que están invitados a seguir compartiendo allí la enseñanza con las personas allegadas, con las personas que tal vez no conocen del Señor, con los tíos, familiares, primos. Suscribirse al canal, dar like y compartir y obedecer al Señor. Es súper importante obedecer a nuestro Padre Celestial. Amén, el Señor los bendiga. Un abrazo para todos desde la lejanía. Bendiciones.